La amenaza definitiva, el Doctor Manhattan, un ser de pura energía. Poseía el poder de un dios. Tony Stark lo sabía. Había visto la destrucción. Sentía el miedo que se apoderaba del multiverso. Se necesitaba una nueva armadura, algo lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a un dios. Tony siempre había sido un visionario. Había desafiado los límites de la tecnología, pero esto era diferente. Esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera enfrentado jamás. Necesitaba recurrir a algo más allá de la ciencia. Necesitaba alcanzar el cosmos mismo. Lo encontró en los restos de una estrella muerta. Un material intacto por el tiempo. Pulsaba con una energía más antigua que el universo. Este sería el corazón de su creación definitiva, la clave para luchar contra un dios. Tony trabajó incansablemente, impulsado por el miedo y la determinación. Vertió su genio, su miedo, su esperanza en la armadura. Esto no era solo una máquina, era una oración, una súplica desesperada por la salvación. El nacimiento del Serafín. La armadura era diferente a cualquier cosa que Tony hubiera construido jamás. Era elegante, casi etérea. El metal, forjado en el corazón de una estrella moribunda, brillaba con una luz de otro mundo. Se movía con vida propia, palpitando con energía cósmica. Este era Iron Man Serafín. La armadura Serafín era más que una simple armadura. Era un conducto. Canalizaba la energía del cosmos, doblegando la realidad misma a la voluntad de Tony. El tiempo ya no era una limitación. Podía ver los hilos del futuro, tejerlos a su antojo. La armadura respondía a sus pensamientos, amplificándolos, haciéndolos realidad. Con un gesto podía desatar la furia de una supernova. Con un susurro podía reparar el tejido del espacio-tiempo. Ya no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Pero un poder como este tenía un precio. La armadura consumía su fuerza vital, ardiendo más brillante con cada uso. Tony sabía que esta pelea le costaría todo. Estaba dispuesto a pagar ese precio, por el universo, por Pepper, por todo lo que amaba. Una galaxia lejana. El Doctor Manhattan había elegido su campo de batalla, un planeta desolado que orbitaba una estrella moribunda. Un escenario apropiado para el fin del universo. Tony aterrizó en el paisaje árido, la armadura Serafín zumbando con expectación. El aire crepitaba de energía. El Doctor Manhattan estaba de pie en la distancia, un gigante azul contra el sol carmesí. Sus ojos, desprovistos de pupilas, miraban fijamente el alma de Tony. No había ira en ellos, ni odio, solo una fría e indiferente indiferencia. Tony sintió una punzada de miedo, pero la reprimió. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado. Era hora de acabar con esto, para siempre. Manhattan, la voz de Tony resonó a través del mundo muerto, amplificada por la armadura Serafín. Esto termina ahora. Las palabras flotaron en el aire, un desafío a un dios. Poderes divinos. La batalla comenzó. Fue un choque de titanes, una danza de destrucción a través del cosmos. El Doctor Manhattan se movía a la velocidad del pensamiento. Manipulaba la materia, desintegrando los ataques de Tony antes de que pudieran alcanzarlo. Pero Tony estaba preparado. Se movía a través del tiempo, esquivando los golpes de Manhattan incluso antes de que fueran lanzados. Tejía ilusiones, confundiendo al dios azul, creando un campo de batalla de humo y espejos. La armadura Serafín palpitaba con energía cósmica. Tony la desató en un torrente de fuego, una supernova que erupcionaba de sus guanteletes. La explosión envolvió a Manhattan, pero el dios emergió ileso. Era demasiado poderoso. La desesperación arañó el corazón de Tony. No podía igualar el poder bruto de Manhattan. Necesitaba ser más inteligente. Necesitaba encontrar una debilidad. Tony se lanzó al vórtice. La armadura Serafín, gritando en protesta, fue arrojado a través del tiempo y el espacio, bombardeado por imágenes de infinitas posibilidades. Se vio a sí mismo ganando, perdiendo, muriendo 1000 muertes diferentes. Luchó por mantener el control, concentrándose en su objetivo. Necesitaba encontrar el momento adecuado, la línea de tiempo correcta para atacar. La armadura respondió a su voluntad, arrastrándolo hacia un punto específico en el caos.
Emergió del vórtice en un destello cegador de luz, cara a cara con el Doctor Manhattan. El dios estaba desorientado, su precognición sobrecargada por el caos temporal. Este era el momento que Tony había estado esperando. «Se acabó Manhattan», dijo Tony, su voz tensa por el esfuerzo. Una apuesta desesperada. Tony desató todo lo que le quedaba. Bombardeó a Manhattan con una andanada de ataques, cada uno un golpe devastador. El dios se tambaleó, tomado por sorpresa por la repentina arremetida de Tony. Concentró el poder de la armadura Serafín, canalizando la energía del vórtice en un único y devastador ataque. La energía se fusionó alrededor de su puño, formando una esfera llameante de puro poder cósmico. «Esto es por todos a los que has herido», gruñó Tony, su voz ronca por el agotamiento. Golpeó con el puño en el pecho de Manhattan, la esfera de energía explotando hacia afuera con la fuerza de una supernova. El mundo se volvió blanco. El precio del poder. Tony yacía en el suelo. Su visión se desvanecía. La armadura Serafín, que una vez fue un faro de energía cósmica, ahora estaba oscura e inerte. El humo se elevaba de su forma destrozada. Había dado todo para alimentar su ataque final. A través de su visión borrosa, vio al Doctor Manhattan. El dios estaba arrodillado, su forma azul parpadeando como una llama que se apaga. El vórtice lo había debilitado y el ataque final de Tony finalmente había atravesado sus defensas. Manhattan miró a Tony, un destello de algo parecido a la comprensión en sus ojos. Y entonces simplemente se desvaneció de la existencia. La amenaza había desaparecido, el universo estaba a salvo, pero la victoria se sentía vacía. Tony podía sentir su fuerza vital menguando. La armadura Serafín le había pasado factura, quemando su vida para alimentar sus poderes divinos. Había ganado, pero a un precio terrible. Un silencioso sacrificio. Cerró los ojos, demasiado débil para moverse. Imágenes pasaron por su mente. Pepper, Brody, Peter, todas las personas que amaba. Deseó poder despedirse, decirles que los amaba, pero era demasiado tarde. Sintió que se desvanecía, arrastrado hacia la luz. Abrazó la calidez, dando la bienvenida al olvido. Su lucha había terminado. Lo había dado todo para proteger al universo. Había sacrificado su vida para detener a un dios. Y al final, eso era lo único que importaba. La estrella moribunda proyectaba su brillo carmesí sobre el campo de batalla, pintando el paisaje desolado en tonos de sangre y fuego. Tony Stark, Iron Man, el Serafín, se había ido, pero su sacrificio nunca sería olvidado. El legado del Ángel de Hierro. La noticia del sacrificio de Tony se extendió por todo el universo como la pólvora. El hombre al que una vez llamaron futurista, playboy, héroe, ahora era una leyenda, un mártir que había dado su vida para salvarlos a todos. Se erigieron monumentos en su honor, se contaron historias de su valentía, su genio, su sacrificio final. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, una sola persona puede marcar la diferencia. El legado de Iron Man perduró, inspirando a innumerables personas a luchar por lo que era correcto, a enfrentarse a la injusticia, a proteger a los inocentes. Y aunque se había ido, su espíritu seguía vivo, un faro brillante en la vasta extensión del cosmos. El Ángel de Hierro lo llamaban, un dios caído que los había salvado a todos.